El ministro de Gobierno, Justicia y Culto del Gobierno de la provincia de San Luis, Eduardo Mones Ruiz, a quien saludamos. Eduardo, Juan Pablo Galeano, Jorge Poder, Ezequiel Castillo y todo el equipo de la red los saludan. Buen día. Hola, buen día a la audiencia y buen día a todo el equipo de la radio. Bueno, varios temas para charlar, Eduardo. Arranco, lógicamente, con lo que ha sido, me parece, la noticia de la semana, no solo en la repercusión que ha tenido aquí en San Luis, para el gobierno provincial y para muchas intendencias, sino también a nivel mediático nacional, que es esta especie de conminación que ha realizado la Corte para con el gobierno nacional de hacerse cargo de una vez por todas de la deuda que mantiene el Estado de la Nación con el gobierno de la provincia de San Luis. Primeras impresiones, ¿era algo que esperaba, era algo que los sorprendió? ¿Cuáles han sido sus impresiones personales sobre este tema? Bueno, antes que nada, obviamente que estamos muy satisfechos con el fallo de la Corte. No nos sorprendió porque la verdad que la tarea que ha hecho el fiscal de Estado por este tema en la Corte Suprema ha sido permanente. Hace más de un año que todas las semanas el fiscal de Estado de la provincia, Eduardo Allende, presenta un escrito pidiendo que se resuelva el tema. Porque en realidad es complejo, porque nosotros teníamos un fallo desde hace 3 años y 3 meses, y en realidad parecía que faltaba nada más que el monto final. Claro, fijar el tema de intereses y demás. Pero la Corte Suprema es el único tribunal del país que no tiene plazos para resolver. Entonces, resuelve cuando la estima conveniente. Por eso se dice que muchas veces la Corte puede dilatar de una manera permanente un fallo. De todas maneras, como nosotros teníamos razón, como el planteo de la provincia de San Luis era muy razonable, en algún momento tenía que salir. Y eso es lo que salió esta semana. Por un lado, el monto final, y por otro lado, la confirmación de que la provincia de San Luis tenía razón cuando planteó hace un poco más de un año por qué no iba a firmar el pacto fiscal, porque va medio atado todo. Fíjate, en este momento el gobernador de Córdoba está recibiendo durísimas críticas por haber firmado el pacto fiscal, porque ellos han perdido algo así como 50.000 millones de pesos. Claro. Porque el fallo, para el caso de las provincias que firmaron el pacto fiscal, le va a establecer una tasa de interés bajísima. Bueno, son estas cosas que pasan. Para que nosotros nos entendamos, si Alberto Rodríguez Sá hubiera firmado el pacto fiscal, que primero obligaban a desistir de todos los juicios. Era como un renunciamiento, digamos. Tenías que renunciar o desistir de todos los juicios. En el caso nuestro, de todo el resto de los juicios, menos estos 2 que ya estaban ganados, bueno, no se puede renunciar a eso. Pero si no hubieran fijado la tasa de interés en virtud del pacto fiscal, entonces el fallo final hubieran sido alrededor de 8.000 millones de pesos, y ahora son 16.600 millones. Pero no solo el monto, sino que ahora, finalmente, la nación argentina está obligada a pagar. Si hubiéramos firmado el pacto fiscal, lo hubieran pagado como ellos hubieran querido, claro, y en el tiempo que ellos hubieran querido. A partir del fallo empieza a correr el plazo, son 120 días, donde de alguna manera tiene que estar resuelto cómo se paga, o el día 120 queda liberada la provincia de San Luis para embargar los fondos. Eduardo, y en ese sentido, digo, hablando sobre las repercusiones que ha tenido aquí en el ámbito provincial, ¿te ha sorprendido o pensás que está dentro de las reglas del juego? Digo, por ahí parte de la oposición que en su momento fue muy crítica con el gobierno en relación a no firmar el pacto fiscal y que ahora ha tratado también de usufructuar políticamente este fallo de la Corte. Mire, bueno, a uno no le extraña
el juego de la oposición que permanentemente trata de colgarse de las buenas noticias y de las malas rápidamente hace caldo de cultivo para fomentar esa situación. De todas maneras, mire, yo les recordaría a todo lo que se llama Cambiemos hoy en la provincia de San Luis, que de alguna manera conforman el Frente San Luis Unido, que ellos tienen representantes en el Congreso Nacional. Tienen al senador Poggi y al diputado Ricardo, que no hicieron absolutamente nada porque le paguen a la provincia de San Luis. Digo, porque ellos son los representantes del presidente Macri acá en la provincia. Pero en definitiva, tienen un cargo por el cual ellos juraron defender los intereses del pueblo de San Luis, no los intereses de Cambiemos. Entonces lo que tendrían que haber hecho ellos estos 3 años es haber intentado por todos los medios que ese juicio se pagara, pero no hicieron eso, no solo que no lo hicieron, sino que jugaron en contra. Y en el caso concreto de Claudio Poggi, está hoy en todas las redes las declaraciones cuando el gobernador decidió no firmar el pacto fiscal. Y él decía que lo perjudicaba al pueblo de San Luis. Entonces, es parte del juego, sobre todo en campaña electoral, pero la gente tiene muy claro quién es el que en definitiva defiende los intereses del pueblo de San Luis. Y ese es Alberto Rodríguez Sá. No es Cambiemos, no es la nueva oposición, que han tenido también momentos para pedir por el fallo, pero que finalmente acordaron cosas con el gobierno nacional que a nuestro entender no correspondían. Ministro, teniendo en cuenta lo que ha hecho Nación, evitando pagar la deuda a San Luis todo este tiempo, mi pregunta es si existe alguna posibilidad de que Nación encuentre algún vericueto legal para dilatar el fallo o para, no sé cómo decirlo, o para no respetar el fallo de la Corte. ¿Pueden hacer eso? Mire, en primer lugar, seguramente lo van a intentar, porque la verdad que el gobierno de Macri, este mismo gobierno que salió corriendo a tomar deuda externa para pagarle a los fondos buitres, no hizo absolutamente nada durante 3 años para pagarle a una provincia argentina un fallo de la Corte Suprema. Que no es un tema menor eso que le estoy diciendo, porque ahora van a decir que no tienen plata, porque ahora dicen que es déficit cero, van a decir que están en crisis, van a decir que no está en los fondos en el presupuesto nacional. Bueno, seguramente van a inventar alguna cosa, pero ya es muy difícil porque el fallo de la Corte ya estableció el monto, que era lo último que faltaba, y por lo tanto ahora el plazo está corriendo. Yo espero que sinceramente el presidente Macri, pero también su representante acá en la provincia de San Luis, en este caso Poggi, Ricardo, el intendente Ponce, Cacás y demás, viajen a Buenos Aires y le digan, mira Macri, hay que cumplir los fallos, sobre todo de la coparticipación en relación a la provincia de San Luis. Porque vos viste que se llenan la boca hablando de la República. Es muy común eso, los radicales, Lilita Carrió, todo eso, en cada discurso no se les cae de la boca la República. Bueno, la República es la división de poderes, y cada uno tiene un rol, y la justicia tiene que dirimir los conflictos, pero una vez que la justicia determinó, falló, hay que cumplirlo, porque si no, no estamos avalando la República. Entonces, lo de la República es cuando nos conviene. Cuando no nos conviene, la República no es tan así. Estamos hablando de un fallo de la Corte Suprema. Claro. Yo te digo, ¿qué pasaría si San Luis no respetara un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Como ha pasado a lo largo de los últimos años, que a veces hemos tenido fallos en contra, e inmediatamente la provincia cumplió a rajatabla. Porque nosotros entendemos eso, que no solo vos tenés que hablar de la República, sino que tenés que cumplir. Por lo tanto, espero sinceramente que en esta ocasión
el presidente Macri comprenda que estamos viviendo en una república, que las diferencias entre una provincia y la nación las resuelve la Corte Suprema de Justicia, y que cumpla con el fallo, porque en definitiva, mira, si ellos ya se han endeudado en 200.000 millones de dólares durante el gobierno de Macri, y ahora estamos hablando de 400 millones de dólares, no es nada, no es nada. Claro. Pero fíjate vos que esto me hace recordar una cosa. Cuando salió el fallo en noviembre de 2015, el monto traducido en dólares eran casi 1.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. Fíjate cómo el efecto de la devaluación y de lo que pasa en la Argentina va licuando las deudas, porque hoy estamos hablando de 400 millones de dólares. Fíjate la diferencia. Si nosotros no hubiéramos entregado, como querían los representantes de Cambiemos acá en la provincia, serían 200 millones de dólares. Así se van licuando las deudas de los poderosos también, ¿entendés? Entonces, finalmente siempre la deuda interna le queda al pueblo y la deuda externa se la llevan los pícaros como Nicky Caputo y todos los tipos que manejan esas relaciones. Ministro, eso lo saben hacer. Insisto en este tema, ¿ustedes tienen contemplado cómo proceder si Nación no llega a cumplir? Bueno, mire, nosotros entendemos que lo más razonable, lo más conveniente, es hablar con la Nación. O sea, seguramente, entiendo yo, el gobernador de la provincia le va a pedir una audiencia al presidente Macri para hablar de este tema. Bien. La provincia de San Luis nunca ha cortado el diálogo o de alguna manera no favorece el diálogo, pero la verdad que han sido tan irrespetuosos, no solo con el gobernador de la provincia, sino con la provincia de San Luis. En definitiva, estos dineros son del pueblo de San Luis. O sea que yo espero que, volviendo a lo que vos me preguntabas, que los muchachos de Cambiemos no se cuelguen del fallo de la Corte, porque ha sido muy respetuoso en este tema con el pueblo de San Luis. Ministro, buen día. Yo le quiero consultar en cuanto a un tema que ha sido de gran importancia estas últimas semanas, que tiene que ver con los intendentes, ciertos intendentes del interior de la provincia que se han manifestado discriminados de alguna manera por el gobierno provincial a raíz de estas reuniones que han tenido, estos pedidos de audiencias con usted, que luego finalmente las tuvieron, y que ustedes, según ellos, le han manifestado que los han condicionado de alguna manera a renunciar a los fondos nacionales para que de esta manera poder acceder a los fondos del Plan de la Lucha contra la Pobreza. Si esto es cierto, ¿con qué argumentos o con qué justificación han tomado esta decisión desde el Ministerio? Mire, primero que nada, le puedo asegurar que no hay municipio discriminado en la provincia de San Luis. Pero si es así, que no hay municipio discriminado, estoy seguro que el municipio que no ha sido discriminado en estos años ha sido el municipio de Villa Mercedes, que es un poco el intendente el que lideraba a ese grupo de intendentes. La ciudad de Villa Mercedes ha recibido pero miles de millones de pesos en obras. Yo solamente lo puedo entender desde ese lugar. Si el municipio de Mercedes dice que está discriminado, que queda para los municipios más chicos que por ahí no le hemos hecho la cantidad de cuadras que ellos pedían o que necesitaban, o pensar que nada más que durante el gobierno de estos dos 3 últimos años, Villa Mercedes le pavimentamos más de 600 cuadras. Entonces eso implica 2 o 3 pueblos chicos enteros. Bueno, mire, hace 2 semanas atrás yo fui a inaugurar el polideportivo de la localidad del Morro, una obra maravillosa. El Morro está dentro de ese grupo de municipios. Ese polideportivo que se usó en esa ocasión, el día que se inauguró para la fiesta de la empanada, tiene capacidad para 1.000 personas. Es un polideportivo impresionante. El Morro no tiene más de 200 habitantes.
la obra implicó en monto todo el presupuesto anual. Entonces, estas son las cosas que por ahí no comprendemos. Nosotros comprendemos la política, pero no comprendemos la mentira innecesaria. No ha habido ni hay municipios discriminados en la provincia de San Luis. Pero en el caso concreto de este grupo de intendentes, nosotros lo que le planteamos es que no queremos que se discrimine a ningún municipio. Por lo tanto, si el sector de la nueva oposición había conseguido fondos nacionales para estos municipios, entonces dijimos, bueno, no podemos volverlo a poner en un pie de desigualdad al resto de los municipios que no iba a acceder a fondos nacionales. Entonces, o hacemos un solo fondo, o ustedes reciben los fondos nacionales y los fondos de lucha contra la pobreza son para los municipios que no están incluidos. Porque no podés hablar de discriminación y haber acordado con la Nación, que esto no es un tema menor para nosotros, es un tema muy delicado, haber acordado con la Nación el quórum con nuestros diputados nacionales a cambio de un determinado monto para algunos municipios de la provincia de San Luis. Eso está mal, porque eso en definitiva son fondos espurios. ¿Qué quiere decir esto? Que son producto de un acuerdo en contra del pueblo argentino. Porque el proyecto de presupuesto en ese momento, ley hoy, iba en contra de los intereses de los argentinos. Entonces, que vos vayas a negociar 380 millones de pesos para algunos municipios y a favor de eso le da el quórum, yo y el gobierno de la provincia entienden que eso está mal y que va en contra de la historia de la provincia de San Luis avalar ese tipo de connivencia. No estamos de acuerdo. Por lo tanto, sí, se le planteó a los intendentes que, bueno, el tema era, no hay ningún problema para que estén incluidos en el Fondo de Lucha contra la Pobreza, pero en un pie de igualdad con el resto de los municipios. Cuando vos hablas de pie de igualdad, tiene que estar todo en las mismas condiciones. El Fondo de Lucha contra la Pobreza, que yo le explicaba a los intendentes, debía haber sido un artículo del proyecto de ley de presupuesto, hoy sería ley. Los diputados de la nueva oposición, pero solo por oponerse no lo votaron al proyecto del Senado, era este. ¿Cuál era el proyecto? Incluir un fondo para los municipios, que fuera el mecanismo de distribución a través de la ley de coparticipación provincial, un dato objetivo, o sea que cada uno tiene un coeficiente, y que se presentaran proyectos en la provincia como era el sistema del fondo de la soja, que uno pudiera controlar el proyecto y también rendir cuenta, porque si no, vos mandás los fondos para hacer una obra de cloaca y después resulta que la obra de cloaca no está y se fueron en gastos corrientes, que eso no le llega al pueblo. Eduardo, estos son los temas en definitiva que nos interesan. Se pospuso el pago de la primera cuota en los créditos de los taxistas. Una pequeña reflexión sobre esto. ¿Lo van a ir manejando? ¿Van a ir viendo cómo viene el tema de la inflación y la recesión en el país? También nos consultaban, cuando salió esta noticia hace un par de días, los comerciantes, los créditos que se le han dado a los comerciantes. ¿Cómo están manejando eso? ¿Cómo lo van, me imagino, viendo casi día a día, ¿no? Con el tema del dólar, la inflación y la recesión. Mira, cuando el gobernador Alberto Rodríguez le entregó el cheque a los taxistas y remiseros de la provincia, les dijo que era precisamente para ayudarlos a seguir en movimiento. Por eso se llamaba San Luis en Movimiento, para que siguieran andando, porque la crisis era muy grande y venía aparte el mes de enero, que es particularmente grave para el sector. Entonces, en ese momento les dijo así, es una ayuda y lo vamos a seguir estudiando el tema. Si la situación económica no mejora, bueno, lo vamos a hablar de nuevo. La situación económica no solo que no mejoró, sino que en definitiva la recesión en la República Argentina es más grande que en diciembre del año pasado. Hay un dato tremendo que salió hace poco, pero viste, pasan desapercibidos por ahí algunos datos. En Argentina hoy cierran 25 pymes
y 80 comercios por día. ¿Vas a escuchar lo que 25 pequeñas y medianas empresas y 80 comercios por día? Eso quiere decir que más o menos cierran 750 pymes por mes. Una situación terrible la que se está viviendo. Ministro, entonces en ese análisis, lo que dice el gobernador, hay que prorrogarle por lo menos por 60 días más para ver cómo sigue la cosa, y se pasó el primer vencimiento para el día 10 de abril. Para abril. ¿Y los comerciantes? Lo mismo va a pasar con los comerciantes. Bien, perfecto. Ministro, en cuanto a este plan de créditos de San Luis en Movimiento, le transmito la consulta de un oyente. ¿Existe la posibilidad de que se lancen nuevamente estos créditos? Es muy probable porque hubo algunos compañeros taxistas, remiseros que no pudieron ingresar al plan porque bueno, en ese momento o no estaban en la provincia, no pudieron llegar o no tenían todos los papeles que pedíamos. Así que es probable que sí, ¿Qué va a pasar con las PAS, ministro, con las primarias abiertas y simultáneas, teniendo en cuenta que ya se han conformado los 3 frentes que están, o al menos uno observa, definidos en cuanto a candidatos o precandidatos a gobernador? Después, entiendo, por lo que uno ha podido ver, en algunos municipios, en algunas localidades, sí hay como varias posturas dentro de los frentes, por lo cual se utilizarán. ¿Tendremos PAS, digamos, en algunos lugares de la provincia? Mire, la verdad que algunos planteos que yo he escuchado o algunas críticas a lo largo de estos meses que he escuchado, la verdad que me causan asombro o gracia. Voy a decir, viste que ha llegado al tema de que hay creo que un ex dirigente del PRO, que ahora está en el sector de la nueva oposición o algo así, que iba a hacer una demanda de inconstitucionalidad contra las PAS. La hizo, de hecho, el ex vicegobernador, el doctor Ángel Rafael Ruiz. Dice lo que no es lo que es no estudiar el tema un poco, ¿no? Porque a ver, las primarias abiertas y simultáneas se plantearon en la provincia de San Luis como una opción o como una solución frente a que los partidos políticos no pudieron resolver su interna dentro del partido. La primera opción que establece claramente la ley es que cada partido lo resuelva como estime conveniente. Puede ser interna, puede ser consenso, puede ser encuesta, puede ser como lo quiere el partido político, pero la decisión es del partido político, cosas que no tenían antes cuando existían las PASO, porque era obligatorio sí o sí concurrir a la elección. Y bueno, y si no se pueden poner de acuerdo, la ley electoral vigente, que es la primaria abierta simultánea, le da la posibilidad de que fueran a las primarias, pero es una solución en todo caso cuando no pueden resolverlo dentro del partido. Claro, es una opción que te da el calendario electoral. Por eso digo, sinceramente, plantear que eso fuese algo inconstitucional cuando ni siquiera son obligatorias y le da la opción que estime el partido político cómo se resuelve su problema interno, la verdad que es curiosísimo. Pero también es cierto que los que se llenan hablando la boca de democracia no están dispuestos a someterse a las primarias, pero están dentro de la ley, están dentro de las reglas de juego, cada uno lo resuelve como estime más conveniente. Por lo tanto, veremos qué pasa, porque esto se va a saber en realidad el día 2 de marzo, cuando se establezca la lista de candidatos, y dónde puede haber paz o puede no haber paz. Pero en general ya medio me parece que para el cargo de gobernador ya está establecido que no va a haber paz. Nadie quiere someterse, ha sido un gran debate en la parte de Cambiemos, porque el ingeniero Ceballos quería participar y todo el sector de Agún, Ceballos, Bonino y todo, querían participar en la paz, no los dejaron, pero están dentro de las reglas de juego. Sí, y tienen todavía tiempo hasta el 2 de marzo para resolverlo. Ayer el intendente de Santa Rosa, Miguel Postiguillo, nos decía aquí al aire que él va a volver a insistir junto a este sector para tratar de resolver, bueno, cuestiones internas de la UCR. Ahora la última, agradeciéndole por este rato, ministro. ¿Se sabe qué sistema vamos a utilizar en las elecciones? ¿Con qué sistema de boletas? La verdad que
a veces yo pensaba, me causa gracia, porque lo escuchaba tanto a Poggi como a Ponce hablar del tema del sistema electoral, y que era una propuesta del frente. Digo, la verdad que pensar que la gente está todo el tiempo pensando en lo electoral, como que tenemos que dentro de las propuestas establecer cuál es el sistema electoral, es no entender qué es lo que piensa y siente la gente. Estos son problemas de los políticos en todo caso. Esta es la realidad. Entonces yo le pregunto al intendente Ponce, al senador Poggi, ¿qué sistema va a usar la nación, o sea, el presidente Macri, con qué sistema llama a elección? Llama con el sistema tradicional. Entonces yo lo escucho, el intendente dice, las principales provincias de Argentina, la Cámara Nacional Electoral ha establecido que este es el mejor sistema. Que puede ser, yo no digo que no, pero nosotros tradicionalmente hemos elegido el mismo sistema que tiene la nación. Entonces, yo le diría al senador Poggi y al intendente Ponce que vayan a hablar con Macri y que le expliquen esto, que nos quieren explicar nosotros, y que le pida que establezca la boleta única papel, que cambie el sistema en un año electoral, que tampoco es tan bueno eso, los sistemas electorales hay que cambiarlos antes. Pero por otro lado, lo escuché al intendente Ponce decir que el sistema es no transparente, no es transparente el sistema tradicional. Yo le pregunto al intendente Ponce, en el año 2011, ¿con qué sistema él accedió a la intendencia? Con este. Y nosotros éramos gobierno, y Alicia Leme era gobierno en la ciudad, y él ganó las elecciones con este sistema. Entonces, ¿viste esto de tratar de instalar que los sistemas electorales no son transparentes porque vos creés que en este momento te conviene otro sistema? Olvida un poquito la historia reciente. Ha sido tan transparente el sistema en la provincia de San Luis que Enrique Ponce accedió a la intendencia en el año 2011 con ese sistema. Lo que pasa es que los muchachos tienen poca memoria. Infiero entonces que vamos a usar el sistema tradicional. Lo preguntaba además porque en la última conferencia el gobernador de la provincia, recuerdo que mencionó, dice, yo no tengo problemas de cambiar el sistema en la medida que todos tengamos un consenso, todas las fuerzas políticas, lo cual también el gobernador reconoció, es muy difícil de lograr, pero además coincido en esto de que cambiar las reglas del juego estando tan cerca de una elección me parece que no es lo más prolijo, en eso coincido. Bueno, ministro, gracias por este tiempo, que tenga una buena jornada. Gracias a ustedes, como siempre, un gran abrazo. Saludo grande. El ministro Eduardo Mones Ruiz.